Agustín Galindo Camino ha sido la persona designada por la Hermandad Sacramental para pronunciar el pregón de la Semana Santa de Gines 2009. Muy vinculado a la hermandad y a Gines, su pueblo natal, aunque actualmente reside en Algeciras, nos abrió las puertas de su casa a Gines Televisión para desvelarnos algunos de los detalles de cara al próximo 22 de marzo. Nos encontramos en el domicilio de Agustín Galindo, que amablemente nos ha abierto las puertas de su casa. Él es vecino de Gines, aunque por cuestiones de trabajo vive en Algeciras. Ha ocupado varios cargos dentro de la Hermandad Sacramental y actualmente ostenta el cargo de diputado de Tramo. Él va a hacer realidad el pregón de Semana Santa 2009. Agustín, en primer lugar, felicidades. Muchas gracias. Y pregunta obligada, ¿cómo es ese momento cuando te comunican que vas a ser el pregonero de la Semana Santa de Gines? Fue un momento impactante porque fue inesperado, toda vez que yo nunca he tenido una vocación literaria y claro, pues no era algo que estuviera en mi mente el que pudiera algún día hacer. A mí me ha gustado mucho y me gusta muchísimo la Semana Santa y la vivo muy intensamente, pero esa faceta de pregonero, la verdad es que no lo tenía como algo que pudiera yo hacer alguna vez en la vida, porque no me veía en ese papel, pero realmente fue impactante, emotiva y sobre todo me llenó de responsabilidad. Háblanos de tu vinculación con la Hermandad Sacramental. Pues mira, fue quizás como, como todos los críos de mi generación. Soy hermano desde hace 34 años, pero yo recuerdo que incluso antes podía haber salido porque por la ropa y mi abuela me contaba que yo salí de bastante pequeño. Pero la verdad es que fue algo muy, muy fuerte porque desde chico a mí me gustaba mucho la Semana Santa. Nos lo inculcaron también nuestros mayores, nuestros padres, tíos, y realmente, bueno, pues ahí salíamos de Nazareno, y ya cuando fui a estudiar a Sevilla, porque en mi época estaba el EGB y después el BUP, cuando en BUP estudié en Sevilla, pues con amigos de Sevilla, que uno de ellos hoy es hermano mayor de la Amargura, pues me introdujo también en el mundo cofrade en Sevilla, pues después te volcabas mucho más en el tuyo, ¿no? Y veías todo lo que se hacía y sobre todo era una vinculación ya también totalmente familiar, de vivirlo también, y después con el tiempo ha llegado a ser muy, muy íntima, ¿no? O sea, para mí el Viernes Santo es una fecha en mi calendario que, bueno, que lo sabe mi mujer, lo saben mis hijos, lo sabe mi familia y mis amigos, que ese día pues no se pueden contar conmigo. Ese día solo es para mi Semana Santa. Además, ha ocupado, como hemos dicho anteriormente, varios cargos dentro de la hermandad. Ocupé, hombre, oficialmente uno que fue el de secretario. Lo que pasa es que fue en un periodo bastante difícil porque se produjo, yo hice la mili en el año 88-89 en Las Palmas y cuando vine Joaquín Pérez, recordado por mí muchísimo en estos meses, se acordó de mí para ese cargo. Y ocurrió el incendio de la iglesia y fue unos momentos muy duros, pero fueron intensos y después además ilusionantes. Fue un momento bastante complicado en la vida porque fue bastante impactante todo y también me cogió trabajando fuera, me cogió trabajando en Huelva y era muy complicado llevar a cabo ese periodo que necesita la hermandad, ¿no? Entonces, bueno, pues aunque a mí me encanta y me ha encantado, yo cumplí mi periodo y ya abandoné puestos oficiales porque desde el 90 estoy trabajando fuera. Poco a poco y con una contenida emoción, Agustín nos fue contando las líneas que sigue su pregón, un texto que comenzó por el final y partiendo de una enorme dificultad, ya que aunque amante de la Semana Santa, nunca había escrito textos similares. El hecho de vivir fuera y de ser el primer pregonero tras la coronación canónica de Nuestra Señora de los Dolores lo marcaron a la hora de escribir su pregón. Una vez que trasladó las palabras al papel, los nervios lo acompañan día y noche hasta ese esperado momento. No soy una persona que especialmente mi vida la he enfocado en ese ámbito. Por mi trabajo también es al revés, mi trabajo requiere
escritura, pero concisa, clara y sin mucha literatura y mucha floritura. Entonces, bueno, pues a mí se me hizo muy complicado y lo más difícil fue enfocarlo. O sea, yo tenía muchas cosas en la cabeza que quería decir, pero estructurarlas y ponerlas en orden fue lo más complicado. Después, poco a poco, se ha ido depurando y bueno, pues al final yo ahora le hice una lectura en mi casa y a mi mujer pues le gustó. Y espero que guste a todo el mundo. ¿Y en quién o en qué te has inspirado? Bueno, pues realmente eso fue al principio la decisión de cómo enfocar el pregón, ¿no? Entonces, mi pregón tiene tres partes. Una parte inicial en la que analizo mi niñez. Realmente es una experiencia personal porque yo pretendo serlo, abrir mi corazón y demás, y la única forma de abrirlo era contar mi experiencia de cuando era pequeño, haciendo una comparativa entre cuando era pequeño y actualmente. Después el hecho fundamental de la coronación, pues lo reflejé, y finalmente la dedicatoria que no quiero desvelarla porque es algo que para mí es muy emotivo y quiero que se quede, que se escuche el próximo día 22. ¿Has hablado con otros pregoneros anteriores o con tu compañero en el pregón Sí, joven? he tenido una relación muy estrecha con Carmelo y con Javier, y la verdad es que, bueno, pues es como todo, te sientes como muy, muy cercano porque siente lo mismo que tú, o has sentido lo mismo que tú. En este caso Carmelo ya lo hizo el año anterior, y bueno, pero y Javier pues hemos tenido muchas conversaciones telefónicas, pero claro, él por su estudio y yo por mi trabajo no hemos coincidido en apenas, ¿no? Pero hemos mantenido